Señor, ¿les parece? Padre bueno, Padre santo, gracias Señor por su amor, su misericordia, por todo lo que usted ha hecho por nosotros, Señor. Primeramente pidiéndole perdón por cada uno de nuestros pecados, Señor, y también agradeciendo este espacio, Señor, que podemos continuamente, junto a mis hermanos, revisar estos materiales, Señor, tan imprescindibles en nuestra capacidad académica para poder cada día, Señor, aprender más y poder estar preparados para esto, para todo, para toda materia, para toda buena obra, Señor. Gracias, Señor, le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Mis hermanos, inmediatamente en materia, vimos la semana pasada, ya estamos en la calle Azusa, ¿no? Azusa Street. Prácticamente el estandarte y la fecha muy distintiva, ¿cierto?, del movimiento pentecostal. Y de hecho, sería, para así decirlo, el segundo avivamiento posteriormente al Pentecostés, ¿cierto?, bíblico, según en este caso la materia pentecostal. Hoy, bueno, estuvimos hablando la semana pasada sobre William Seymour y también estuvimos hablando en este caso de Charles Parham, ¿cierto?, que son los fundadores acérrimos, ¿cierto?, del movimiento, pero en el estricto rigor dijimos que Parham es y será en este caso, siempre va a ser en este caso el fundador principal del movimiento, ¿cierto? Entendemos ya de que el movimiento pentecostal, hermano, fue importante y eso es algo que tenemos que, en este espacio, sobre todo en el ámbito histórico, tenemos que reconocerlo. El movimiento pentecostal fue muy peculiar, fue importante también en la historia, cambió bastantes cosas, de hecho, en el ambiente protestante, ¿cierto? Fue el movimiento que creció en los lugares más marginados de la sociedad y sobre todo en lugares donde no se alcanzaba, ¿cierto?, llegar cierta ala protestante, ¿cierto?, en este caso, por el ámbito donde estaban las poblaciones, los lugares, tal vez las calles más conflictivas, ¿cierto?, de las sociedades en ese entonces. Estamos hablando del movimiento pentecostal ya a nivel general, ¿no? No nos estamos guiando por alguna denominación particular o por un ministerio, ¿cierto?, o un obispado de algún país, sino que estamos hablando precisamente de un ámbito general. Obviamente que Estados Unidos se lleva toda la identidad, ¿cierto?, pero en realidad el ser pentecostal no quiere decir que tenga que venir de Estados Unidos, ¿no? Pero obviamente que el epicentro donde estaba ocurriendo este sismo, ¿cierto?, de avivamiento, era justamente Estados Unidos como principal actor. Su desarrollo tuvo mayor trabajo en las ciudades vulnerables, sobre todo en este caso de clase baja. Cuando hablamos de clase, ¿cierto?, tal vez es un nombre bien incómodo para poder decirlo, ¿cierto?, pero se entiende lo que queremos decir con la estrato social bajo, ¿cierto?, la clase baja, ¿cierto?, no la acomodada, tampoco la clase aristocrática, sino que justamente la gente pobre. Es justamente la parte donde se desarrolló más el trabajo en este caso, el movimiento pentecostal. El pentecostalismo es un movimiento que moldeó la perspectiva, en este caso, protestante, que hoy en día podemos tener. De hecho, si hablamos en distintas áreas, en distintas materias nacionales, tanto nacional como también de otros países, vemos que hay distintas figuras, hay distintas perspectivas respecto a qué es ser un protestante. En el ámbito chileno, ser evangélico, ¿cierto?, inmediatamente en la cosmovisión de la gente, de la sociedad, ¿cierto?, inmediatamente se moldea la figura efectivamente de un pentecostal, ¿cierto?, con mandolina, tal vez en algún punto en la calle, ¿cierto?, con guitarra, con terno, ¿cierto?, y predicando el evangelio siempre un día domingo. Ese es como un poco el modelo evangélico que se tiene actualmente en nuestra sociedad, ¿cierto? Y el movimiento pentecostal es el primero que sale a la luz en esa identidad, ¿cierto? Pero sí, cambió totalmente el concepto de ser protestante, porque ahora el modelo, ¿cierto?, tradicional que veníamos nosotros viendo del modelo protestante, ya aquí cambió ya con la llegada del movimiento pentecostal, porque prácticamente una versión, podríamos decir, 2.0, ¿cierto? Desde aquí, desde el tercer gran despertar en adelante, las cosas ya cambiaron.
Es un movimiento que hasta el día de hoy es estudiado, hermanos, bastante estudiado, en su avance y la aceptación inmediata a la sociedad. Eso es algo igual bien peculiar en el movimiento de que, de hecho, hay muchísimos libros en contorno al pentecostalismo, porque de verdad, fue un movimiento como bien peculiar y bastante llamativo de cómo fue aceptado tan rápidamente y una difusión, pero tremenda, ¿cierto? Como una red prácticamente de trabajo que se hizo, ¿cierto? Y en realidad fue bien pensado, ¿cierto? Obviamente que esto tiene que ver también con los contextos nacionales en este caso de cada país, en el ámbito social, ¿cierto? Por eso prácticamente el pentecostalismo llegó y fue una pieza que se adoptó a la sociedad, ¿cierto? Y que giró juntamente con este mecanismo global, ¿cierto? Y con el avance, en este caso, del mundo. El pentecostalismo, el movimiento pentecostal, tiene esa peculiaridad. Ahora, ¿cómo se ha estudiado el movimiento? Yo creo que eso tenemos que también decirlo, ¿no? Hay distintas áreas, distintas ciencias, distintos instrumentos, ¿cierto? Que si queremos medir la corriente necesitamos un voltímetro, si queremos medir, no sé, por el aire tenemos que tener un sensor, no sé, ¿cierto? Hay distintas formas de poder medir las cosas. Asimismo es la historia, ¿no? Y el movimiento generalmente se ha estudiado desde la sociología, bajo una perspectiva respecto al impacto que ha tenido el movimiento en la sociedad. Y eso es también muchísimos libros que hablan respecto a lo que el pentecostalismo hizo en la sociedad, ¿cierto? Como movimiento, cuál fue el impacto que hay por detrás. También la historia, existen antecedentes. Pero a diferencia de otros, tal vez, sucesos históricos que están enriquecidos de datos históricos y de evidencia histórica, ¿cierto? El movimiento pentecostal tiene historia, tiene bastante historia, pero hay datos que hay mucho espacio entre unos y otros. No hay mucha, por escrito, ¿cierto?, formal, sobre algunos acontecimientos que nos impiden muchas veces tener en este caso, un análisis completo del movimiento. Por eso, de hecho, hasta el día de hoy, hermano, y es algo bien peculiar, hoy el pentecostalismo es del siglo pasado, nació en el siglo pasado, ¿cierto? Y durante todo este tiempo, más de 100 años, ha estado vigente el movimiento. Y dentro de esos 100 años hay datos, pero hay décadas que se han perdido. Y esas décadas están escritas y están en medio de la idiosincrasia, como la tradición, por así decirlo, oral, de los propios adeptos al movimiento. Ellos saben de algunos datos pero son muy locales, son muy de iglesia, muy de ministerios, no son tan abiertos. No es muy fácil llegar a la Biblioteca Nacional y encontrar algún dato respecto a alguna iglesia. ¿Se dan cuenta? Porque la propia iglesia tiene sus datos. Entonces, y para llegar a esos datos hay que también tener contacto, ¿cierto? Y tener un completo estudio respecto al tema. Bueno, y desde el punto de vista teológico es diverso y súper complejo. Porque el ser pentecostal, hermanos, tal vez como tal, para filosofar un poco en el concepto, es bien amplio. Porque el concepto de pentecostal podemos encontrar metodistas, de herencia metodista pentecostales, ¿cierto? Podemos encontrar una herencia metodista calvinista, pentecostales. Podemos tener también pentecostales que son unicitarios. ¿Se dan cuenta? Entonces, el concepto de pentecostal es bastante amplio y complejo y muy diverso. Por eso, en este capítulo que estamos viendo, van a ser conceptos bien amplios respecto a lo que entendemos como el pentecostalismo como tal. Ahora, ¿cuál es la teología del pentecostalismo? Y eso es muy importante tal vez precisarlo. El avivamiento pentecostal se le atribuye al movimiento de santidad y a la calle Azusa, y su fuente teológica principalmente viene de los Estados Unidos, netamente con el movimiento wesleyano, ¿cierto? Con el movimiento de la calle Azusa. O sea, wesleyano tiene que decir, viene de una, en este caso, tradición arminiana, y principalmente como lugar principal, ¿cierto? La vitrina de Estados Unidos. Ese sería el lugar principal. Ahora, no solamente fue eso, sino que viene de un todo, ¿cierto? El avivamiento no se le puede
encasillar solo a un lugar específico. Hay varios puntos a lo largo del globo en el siglo XX que fueron puntos, en este caso, de avivamiento. No solamente se le atribuye al movimiento metodista que ocurrió en Estados Unidos, sino que en este siglo, prácticamente a inicios del siglo XX, en la primera década, o sea, estamos hablando del 900 y 910, hubo un cambio, en este caso, se registran avivamientos en varios puntos del mundo. Como en este caso, el avivamiento de Pyongyang, ¿correcto? Que eso fue en 1907. Ahora, no se le puede atribuir que fue, en este caso, todos fueron pentecostales, no. Pero que fueron avivamientos, ¿cierto? En esta década, fueron avivamientos, pero no de tinte, algunos de tinte pentecostal. En este caso, como fue Pyongyang, ¿cierto? Que fue un movimiento espiritual que tuvo lugar en Corea, especialmente en la ciudad de Pyongyang en el siglo XX. Este evento es considerado uno de los avivamientos cristianos más significativos de la historia de Corea, ¿cierto? Cuando en ese entonces Corea no estaba dividida, sino que era un todo, tanto Corea del Norte como Corea del Sur. Hoy en día está dividido, pero en ese tiempo era una nación. Los misioneros cristianos, especialmente los presbiterianos y metodistas, comenzaron a establecerse en Corea, difundiendo el cristianismo en medio de un periodo de gran agitación social política con la invasión japonesa. En ese entonces, hermano, las invasiones de otros vecinos, sobre todo en la parte oriental, ¿cierto? Era muy común. Japón pasó a ser potencia, ¿cierto? Invadió China, invadió en este caso también Corea, ¿cierto? Y conquistó estas tierras, ¿cierto? Y ellos se adjudicaban. Por eso hay siempre hay una rivalidad cultural entre China y Japón, ¿correcto? Por esto mismo, porque en este tiempo justamente Japón invadió, ¿cierto? Tierras chinas y generó presión en este caso en estos países orientales. Bueno, hubo un conflicto también interno en Corea y una creciente influencia extranjera, ¿cierto? Y habían características propias del movimiento, en este caso de Pyongyang, ¿cierto? Las reuniones estaban marcadas por oraciones intensas, confesiones de pecado, un fuerte sentido de arrepentimiento. Muchas personas se convirtieron al cristianismo durante ese tiempo, lo que resultó un rápido crecimiento de la iglesia cristiana en Corea. Permitió, en este caso, abrir estas fronteras, ¿cierto?, que impedían, sobre todo una cultura tan cerrada como la coreana, hermano. La cultura, en este caso, del Oriente, son totalmente muy nacionalistas, cerradas, ¿cierto?, en sí, con sus tradiciones que tienen, en este caso, totalmente están ligadas, ¿cierto?, a las religiones, tanto como el budismo, el confucianismo. Entonces son bastante fuertes en su materia religiosa. Y el avivamiento no solo impactó a Pyongyang, sino que se extendió en otras partes de Corea, estableciendo una base sólida para el cristianismo en ese país. El avivamiento de 1907 sentó las bases por un profundo despertar espiritual en Corea, lo que preparó el terreno para la aceptación de diversas formas del cristianismo, incluido el pentecostalismo, que llegaría más tarde, pero inicialmente no fue probablemente el pentecostalismo que llegó a esta nación. Las iglesias presbiterianas y metodistas que participaron en el avivamiento mantuvieron su identidad dominacional y no se convirtieron en este caso a pentecostalismo, sino que ellos mantuvieron su tradición, en este caso protestante, ¿cierto? Como ya sabemos ya qué es ser un presbiteriano y qué es ser un metodista como tal. Ahí una fotografía que ahí se ve, una fotografía real de las personas que profesaban la fe, ¿cierto?, cristiana en Corea. Está chiquitito, pero se puede alcanzar a ver algo, ¿no? El avivamiento en Chile también. Estamos metidos nosotros ahí, hermanos. Y esto quiero solamente mostrar esta lámina porque más adelante vamos a tener que revisar esto en profundidad, qué ocurrió. El avivamiento en Chile en 1909. ¿Se dan cuenta? Esto fue la fecha, 1904, 1907, 1909. En Chile, ¿cierto?, se caracteriza por el contexto histórico de la época y la migración extranjera protestante, hermanos. En Valparaíso, en estas fechas, y de hecho anterior a estas fechas, en el siglo ya XIX, Valparaíso, que está a la costa, ¿cierto?, nuestra, para algunos que no saben dónde está Valparaíso.
Valparaíso está justamente en la quinta región y ese fue prácticamente el que recepcionó a todos los inmigrantes, ¿cierto? Y los inmigrantes que fueron en este caso recibidos justamente eran europeos, alemanes, ¿cierto? Franceses, ingleses, estadounidenses, ¿cierto? Y qué tradición venían ellos, justamente una tradición protestante. Entre ellos habían luteranos, presbiterianos, metodistas, episcopales, anglos, ¿cierto? En este caso anglicanos, también habían. Entonces toda esa tinta, esa diversidad protestante llegó justamente a Chile. Bueno, el avivamiento como tal, volviendo nuevamente al avivamiento, ahí se ve en la fotografía donde hay la parte, a ver, si ustedes lo están viendo, sería el segundo, ¿cierto? Ahí está justamente William Hoover, que está al costado de, creo que él se llama el pastor Umaña. Sí, el del medio, justamente hay un pastor robusto ahí, justamente el pastor Umaña, y al lado Hoover, el William Hoover, que fue en este caso el que lideró en este caso el movimiento aquí en Chile. En este caso él fue un ministro metodista ordenado, ¿cierto? Como pastor. Y bueno, él sería como el protagonista en este caso de este avivamiento. Este avivamiento se le da el nombre de las Azusa chileno, ¿cierto? Porque justamente en Valparaíso, en las costas, justamente en la quinta región, Valparaíso, fue donde fue recibido, ¿cierto? Por lo que, como el pentecostalismo dice, fue recibido el avivamiento en 1909. Bueno, y la práctica que hubieron ahí, justamente muy parecida a la que ocurrió en Azusa Street, que fue la misma práctica, manifestaciones, exactamente la misma que hubieron en ese lugar. Este hecho dio paso al inicio de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, que sería como el distintivo, ¿cierto? Siempre de un avivamiento siempre hay una respuesta posterior, ¿cierto? Y en este caso el avivamiento de Chile dio como resultado el nacimiento de un ministerio llamado el Ministerio Metodista Pentecostal, que es único justamente aquí en Chile. Pero eso es justamente una fotografía de la época. Nuevamente, las fotografías no son a color, en ese tiempo no existía. De hecho, son un poco amarillentas obviamente por la técnica y por el uso que en ese tiempo había de la fotografía. Otro, en Suecia, 1909, también, hermanos, un avivamiento, fue un avivamiento espiritual que tuvo un impacto significativo en este país, particularmente en el contexto protestante de este lugar, ¿cierto? Durante este periodo hubo un despertar religioso masivo caracterizado por la predicación intensa, conversiones en masa y una renovación en la fe de muchas comunidades. Este movimiento se asocia principalmente a la influencia del movimiento pentecostal. Aquí sí había una influencia directa. Y en este caso el movimiento de santidad, que comenzaron a extenderse por Europa, en este caso a principios del siglo XX. La predicación del Evangelio acompañada de manifestaciones, ¿se dan cuenta? Vamos a ver lugares que había manifestaciones, en otras no, en otras más apaciguadas, otras más públicas y más evidentes, pero en este caso efectivamente sí lo hubo. En este caso en las manifestaciones se hablaba de hablar en lenguas, sanidades, y en este caso atrajo a muchos, y esto fue en Suiza. Uno de los líderes más destacados de este movimiento fue Lewi Petrus, que más tarde se convertiría en la figura central del movimiento pentecostal sueco. Generalmente en Suecia fue recibido, ¿cierto? Estuve averiguando en este caso, fue recibido por la herencia bautista. Y justamente este despertar después hicieron la transición al pentecostalismo, que fue principalmente a causa de este avivamiento. Tenemos otro avivamiento, hermanos, que registrado, pero en Gales, en 1904, ¿cierto? Este fue un movimiento religioso que tuvo lugar en Gales entre 1904 y 1905. Este movimiento cristiano fue uno de los eventos más importantes de la historia religiosa de Gales. A fines del siglo XIX, al principio del XX, había un sentimiento de apatía espiritual en muchas comunidades.
el avivamiento fue visto como una respuesta divina a la necesidad de una renovación espiritual de la nación. Uno de los líderes más destacados es Evan Roberts, el que vemos justamente en fotografía. Un joven predicador galés, que entonces tenía 26 años en este caso había estado orando intensamente por un avivamiento que fue influenciado por otros movimientos espirituales, como por ejemplo lo fue la calle Azusa. Pero este avivamiento en Gales tuvo un distintivo, tuvo también una característica. Si bien fue también influenciado por lo que ocurría en Azusa, pero ellos vienen de otra corriente del metodismo, ¿cierto? Las reuniones, en este caso, las características del avivamiento fueron que hacían reuniones de oración, los servicios religiosos no seguían una estructura rígida, lo que permitía una mayor libertad para la expresión personal. Los himnos galeses jugaron un papel muy crucial, con la congregación cantando con mucho entusiasmo y mucha devoción. Hubo un gran número de conversiones al cristianismo y muchas personas que reportaban experiencias de arrepentimiento y reconciliación, o sea, una conversión. Pero ellos, justamente los galeses, está la cuna, hermanos, del metodismo calvinista. Entonces, por así decirlo, esta transición, ¿cierto?, de recibir este avivamiento con características, ¿cierto?, muy propias del pentecostalismo, fue de un metodismo calvinista, no de un metodismo bolleyano, ¿cierto? Recordemos que el movimiento, en este caso metodista, calvinista, se afirma la confesión de fe que ellos tienen de 1823. Aunque el movimiento comenzó a disminuir hacia fines de 1905, su legado perduró en Gales y más allá, influyendo en futuros movimientos cristianos y avivamientos en el siglo XX. Recordemos, Gales, muy importante, crucial en esto. También tenemos, y el último avivamiento, ¿cierto?, que vamos tal vez a enumerar, justamente de Mukti, que en este caso sería la India. Ella es Pandita Ramabai, ¿cierto? Es bien conocida en este caso, justamente en este movimiento. Ella justamente tuvo inspiración, ¿cierto?, lo que sucedió en Azusa, pero ella tuvo una formación anglicana. Y en India, ¿cierto?, ella tuvo en este caso, una importante misión sobre los derechos humanos y también los derechos, en este caso, de las mujeres. Se reportaron muchas manifestaciones, ¿cierto?, también en este lugar. Supuestamente, ¿cierto?, ellos afirman con el poder espiritual, influyendo en lenguas, profecías, sanidades, etc. Este avivamiento estaba caracterizado por un intenso fervor en la oración, ayunos prolongados. ¿Se recuerdan? Alguna vez que hemos escuchado esto sobre los ayunos de más de 3 días, o algunos hasta 40. Bueno, de aquí viene esta práctica, ¿no? En una búsqueda. Ayunos prolongados, ¿cierto? Y la búsqueda de una experiencia más profunda con el Espíritu Santo. Este avivamiento, ¿cierto?, de Mukti no solo afectó a la comunidad local, sino que también tuvo un impacto duradero en el cristianismo de la India. Entonces, aquí vemos que efectivamente ocurrió algo a nivel global en distintos lugares del mundo que también respondían a las necesidades y al contexto social, pero no todos ellos eran de tinte pentecostal. ¿Se dan cuenta? Entonces es bien preciso hacer esta mención. Ahora, ¿qué afirman los pentecostales? Primeramente, ellos afirman respecto a la Trinidad. Tienen en este caso, confirman, ¿cierto?, efectivamente que ellos se apegan a la tradición cristiana, ¿cierto?, ortodoxa, en este caso en la Trinidad, en la deidad de Cristo. También ellos ven el sacramento u ordenanza, dependiendo en este caso de la línea. Hay líneas que ven, que sobre todo de tradición más metodista, ven en la cena del Señor, que son 2, ¿cierto? Ellos ven en los ordenanzas o sacramentos que son 2, el bautismo también, pero depende de este caso de qué escuela vengan, ellos ven, le dan el concepto de sacramentos o también de ordenanzas, ¿no? Dependiendo en este caso de la escuela teológica que venga. Comparte la base tradicional protestante, o sea, ellos ven la importancia que tuvo la Reforma Protestante, se apegan en este caso
históricamente estamos hablando, ¿cierto? De hecho, eh, los primeros pasos del pentecostalismo, ¿cierto? Ellos afirmaban al concepto de la reforma protestante, a la obra de Lutero, a las 5 solas, ¿cierto? Como los pilares fundamentales del protestantismo, ellos sí lo afirmaban. Y sus distintivos generaban conflictos, ¿cierto?, entre protestantes. Pues, los protestantes veían cierto comportamiento, ¿cierto?, sobre todo con sus manifestaciones y sus prácticas muy peculiares, sobre todo en las iglesias, ¿cierto? Y ellos veían, y muchos de ellos que son más de una línea más tradicional, se alejaban, en este caso, de la coinonía, o en este caso de las relaciones justamente con el pentecostalismo, ¿cierto? El pentecostal clásico se le puede clasificar como un conservador en sus creencias, de hecho, en este caso, un defensor acérrimo en contra, ¿cierto?, del catolicismo. De hecho, ellos están muy en contra, muy álgidamente y bien públicamente lo dicen, ¿cierto?, en contra del catolicismo como tal. Entonces, se apegan en este caso al modelo conservador, pero abierto en la relación con los dones espirituales. Entonces son como dos frentes o dos extremos, para darle un nombre, ¿cierto? Son conservadores tal vez en ciertas cosas, pero en sus prácticas y respecto a sus dones, ¿cierto?, son un poco más abiertos. Por eso, y esa línea, ¿cierto?, de para qué lado van más, a lo más tradicional o al tema de los dones espirituales, depende de cada iglesia y de cada, en este caso, escuela que hayan recibido, ¿cierto? Pero, en estricto rigor, ellos creen y ellos tienen ciertos factores comunes, ¿cierto?, para poder llamarse pentecostal. Como por ejemplo, la promesa hacia los apóstoles están hoy presentes y reales. Eso es lo que afirma todo pentecostal de tomo y lomo, ¿cierto? De que lo que estuvo en la era apostólica, ¿cierto?, en la iglesia primitiva, ¿cierto?, en Jerusalén, en el libro de los Hechos, ¿cierto?, ellos también en este caso, una realidad, en este caso para ellos, y lo toman como, efectivamente, que todo lo que ocurrió ahí también puede ocurrir hoy. Entonces ellos tienen ese factor común. Otra también de las características, ¿cierto?, del movimiento pentecostal es justamente las sanidades, las profecías y el hablar en lengua, ¿cierto?, de que es también una práctica muy común en ellos. Ahora lo mismo, no todos los ministerios o no todas las escuelas, ¿cierto?, iglesias que han sido fundadas por otras tal vez iglesias o divisiones, ¿cierto?, porque aquí ya estamos hablando no de una herencia como tal vez lo hemos visto en el siglo XVI, XVII, ¿cierto?, donde los bautistas se mantenía, el presbiterianismo hasta el día de hoy se ha mantenido, ¿cierto?, con variaciones respecto a la época, pero sigue siendo presbiterianismo. Acá el pentecostalismo toma varias ramas y toma un nombre y un apellido. Y los nombres de la iglesia justamente hacen, en este caso, mención a qué misión es. Misión evangélica, universal, pentecostal, metodista, pentecostal, la iglesia evangélica de tal país, pentecostal. Entonces, no hay mucha diversidad y cada uno de ellos tiene una escuela teológica. Bueno, otra distintivo, tal vez podríamos darle ese nombre del pentecostalismo, es justamente el rapto secreto, en este caso, de la iglesia, que ellos abrazan el dispensacionalismo como tal, abiertamente, y esto viene de la herencia justamente de este caso Darby, ¿cierto? Vimos también la historia de él y la fundación de los Hermanos Libres, ¿cierto?, de Princeton, lo vimos también en ellos, ¿cierto? Pero viene de esta herencia, ¿cierto? Justamente el movimiento de santidad capturó el dispensacionalismo como parte de su escatología. Estamos hablando de los tiempos finales. La escatología es justamente los tiempos finales. Santidad perfecta, ¿cierto? El perfeccionismo, como también lo podemos hablar. Ellos también abrazan esta herencia que también viene del movimiento de santidad a causa de los escritos de John Wesley, que en realidad no lo escribió textualmente él, pero lo dejó abierto como una idea, ¿cierto?, abierta para que pudiesen especular en ella. Ahora, también ellos ven la necesidad de influenciar un avivamiento. Ellos buscan siempre, yo creo que una identidad propia del pentecostalismo que busca un avivamiento,
un avivamiento. Yo desde muy pequeño escuché siempre un avivamiento para Chile, ¿cierto? Un avivamiento para allá, un avivamiento para acá. Entonces siempre ellos buscan un avivamiento, pero como ellos tal vez de poder actuar en ello, ¿cierto? Influenciar en el avivamiento. Pero, bueno, vemos teológicamente que efectivamente no es así, ¿cierto? Pero sí, ellos ven la influencia del avivamiento. Ahora, esta posición genera escenario de conflicto. De un agua no se junta con la otra, ¿cierto? Y esto es bastante peculiar, hermano, porque el pentecostal se distancia de la teología liberal. Se distancia en este caso del movimiento liberal. Ahora, ¿por qué se distancia? Porque recordemos que ser liberal, ¿cierto?, es bajarle la importancia a toda la ortodoxia cristiana, ¿cierto? Es decir, que la palabra del Señor, generando una nueva ortodoxia, generando en este caso nuevos conceptos sobre el cristianismo. Entonces el pentecostal se distancia de la teología liberal. No estamos hablando de hoy en día, para que puedan tal vez pueda explicarme bien. No estoy hablando de hoy en día, sino que los primeros pentecostales, ellos justamente se distanciaban de la teología liberal. Tenían un conflicto acérrimo con el catolicismo. Era en este caso agua y aceite, ¿cierto? No podían juntarse. Ellos eran defensores de la fe en contra abiertamente del catolicismo y hablaban justamente abiertamente en contra de los sacerdotes, ¿cierto?, de la época. Y esto ocurrió no solamente en el contexto americano, sino que en todo contexto universal. Habían conflictos justamente con el catolicismo. Se distanciaba de la tradición protestante cesacionista, y eso también es importante, ¿cierto? Ellos tienen un juicio, ¿cierto?, y una clasificación justamente a iglesias cesacionistas. Ellos ven que el cesacionismo se aparta de sus prácticas, se aparta de sus creencias, y prácticamente ellos lo atribuyen como iglesias muertas, ¿cierto? Iglesias que no están avivadas, ¿cierto?, por el fuego, ¿no? Son estos lenguajes muy típicos que nosotros vemos en el pentecostalismo, ¿cierto? Se distancia del modernismo, ¿cierto?, del secularismo, ¿correcto? Cuando vimos el movimiento, sobre todo el tema secular, cuando hablamos sobre lo secular de la sociedad, ellos se apartan de eso. Se apartan también del escepticismo religioso, de que ellos responden de una manera a este escepticismo. O sea, el escepticismo religioso, ¿qué quiere decir esto? De que un tiempo la sociedad dejó de creer en Dios de forma como muy general, se puso muy atea, de que no, que las cosas que pasaban antes ya no pasan hoy día. De hecho, le bajan el perfil todo a lo que ocurría en contorno a la religión. Entonces, la respuesta justamente del pentecostal, fue la sobrenaturalidad, las manifestaciones, lo que no había una explicación lógica. Ellos lo tomaron, en este caso, como una respuesta justamente al modernismo que estaba pegando en muchas iglesias. ¿Se dan cuenta? Distinto es, ¿cierto?, como vemos nosotros su posición, pero entendemos y nos ponemos en sus zapatos para poder entender de cómo ellos ven ciertos estos conflictos. Ahora, en sus filas, ya. ¿Tiene teología el pentecostalismo? Y es una pregunta bien peculiar, ¿eh? Bien, de hecho, al punto de ser desafiante. Porque inmediatamente, tal vez, en más de un hermano acá ha tenido como una relación o tuvo una experiencia con algún ministerio. Inmediatamente, lo primero que se viene a la cabeza es tal vez la respuesta es no, que no existe una teología como tal. Pero hermanos, vengo a recordarles que estamos nosotros justamente en un inicio, los primeros pasos del pentecostalismo. Y la respuesta es que efectivamente sí tenía teología. En su fila no es muy estudiada, o sea, por el hermano que está en banca de las iglesias, tal vez, sobre todo las iglesias, pongámosle el tinte históricas, aunque no le gusta ese concepto al pentecostal, de histórica, en estricto rigor sí son históricas, pero
se apartan de ese título, ¿cierto? Pero de los movimientos pentecostales históricos, el hermano común y corriente, ¿cierto? Obviamente sin faltar el respeto a nadie, pero el común y corriente que se siente, escucha la palabra y se va, él no tiene idea de que hay una doctrina por detrás, hay una tradición pentecostal por detrás, que esa es tal vez la palabra correcta. Una tradición pentecostal, sí existe, y sí hay, ¿cierto? Pero no son muy estudiadas. ¿Y qué es el problema? Que tal vez hay ciertas iglesias o ciertos ministerios pentecostales que están ajustando justamente este tema, lo están ajustando para poder tener más preparación a sus ministros y también a su gente, a su grey. En otras esferas se distancian del término teología, porque ellos, no todos hermanos, y eso hay que ser bien justo en esto. Hay hermanos, ¿cierto?, de la fe, pentecostales, que ellos dicen, no, que nosotros nos apartamos de la teología. Pero hay otro grupo que sí se acoge a la teología. Pero en estricto rigor le molesta el término de teología, más que nada porque da la impresión que fuese un intelectualismo. Pero en estricto rigor, sacando tal vez esas palabras un poco rebuscadas, sí hay una doctrina por detrás. Entonces, si uno le dice así, va a decir amén. Hay una doctrina por detrás de una herencia doctrinal. Pero siempre depende, en este caso, de la cuna de origen del ministerio. En su inicio existía una teología sobre todos los ministros ordenados provenientes del metodismo, y eso es lo peculiar. Los primeros ministros, los primeros pastores, ¿cierto? Ministros bajo el punto de vista metodista, pastores ya dentro del pentecostalismo, ellos fueron preparados, hermano. Ellos estudiaron, ellos estuvieron mucho tiempo en sus seminarios, en este caso que impartía el metodismo, escuelas teológicas, ¿cierto? Y que después de ser egresados y estar ejerciendo como ministro y pastor o presbítero, o obispos algunos, ¿cierto?, o superintendentes, pasaron al pentecostalismo. Entonces venían con una carga teológica, venían con una espalda teológica importante. No eran no preparados. De hecho, Huber creo que era médico. ¿Doctor? ¿Sí? Era médico, ¿se dan cuenta? Entonces venía con una preparación académica, no era ignorante en el tema. ¿Se dan cuenta? Hablando precisamente de acá, porque siempre vamos a tener que hacer una referencia en otro país. Pero sí, ellos tenían una preparación teológica, pero ¿qué pasó? Es que con el tiempo fue disminuyendo. Y su teología, a causa de la poca preparación histórica de sus líderes y sus pastores, que fueron en este caso los herederos del movimiento. Huber y todos los pastores en el inicio, ¿cierto?, sacando un poco, no tan nacional, ¿cierto?, a nivel general, fueron preparados, pero después los discípulos de ellos, lo que recibieron en este caso, las enseñanzas de ellos, no fueron ordenados y preparados como pastores. No fueron a escuelas teológicas. Y entonces de ahí en adelante se empezó a tener esta herencia, esta tradición, ¿cierto?, de preparar a pastores, pero sin un seminario de por medio. ¿Se dan cuenta? Sobre todo en ese tiempo, en ese entonces era muy difícil. Por eso el metodismo dio como el primer paso una espalda teológica, pero posteriormente empezó a disminuir con la preparación de los pastores que vinieron después. Esta época se reconoce como el antiestudio o la antiteología, que pasó a ser una práctica muy común en varias partes del mundo sobre, en este caso, el pentecostalismo. No estudiaban, hermanos, no se preparaban, al punto de tener distancia con los libros, distancia con la historia, distancia con la preparación intelectual, que es muy importante, que vemos hoy en día para los ministerios, ¿cierto? Durante los años se hace notorio la falta de educación teológica, y eso lo vemos hoy en día con la decadencia, ¿cierto?, teológica del movimiento. Pero en un inicio no fue así, y se perdió. Y eso me lleva tal vez a pensar un poco en que qué hubiese pasado es tal vez que hubiesen mantenido ese fervor tal vez en su doctrina. Eso obviamente yo estoy de acuerdo con ello, sobre todo con las prácticas, pero si hubieran ellos adaptado tal vez lo que los primeros pasos de los primeros ministros, ¿cierto?, los primeros pastores, hubiese sido muy distinto, ¿cierto?, el escenario el día de hoy. Muy distinto. Pero bueno, son situaciones justamente que suceden tanto hoy como en el resto del mundo. Ahora, ¿por qué surge el pentecostalismo del protestantismo? ¿Por qué surge de ahí? Y esta es una respuesta
como un diagnóstico, ¿cierto? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué no fue el movimiento metodista? ¿Por qué no se mantuvo como metodismo? ¿Por qué no fueron los presbiterianos que mantuviéndose como presbiterianos tal vez? ¿Por qué no ocurrió ese hecho y tuvo que generarse una nueva ola, ¿cierto? Una nueva herencia, una nueva rama dentro del protestantismo? Y esto tiene que ver justamente con lo que le sucedió al luteranismo en realidad. El luteranismo histórico, ¿cierto? De ese entonces, posteriormente, diría yo 100 años después de Lutero, salió el pietismo. ¿Se recuerdan de ese movimiento? Justamente ¿por qué? Porque el luteranismo entró en un ritualismo, en este caso palabras vacías, liturgia, mucha liturgia, pero muy poca práctica. Entonces, esto también ocurrió así. Existía una necesidad en un concepto de santificación personal. En un mundo secularizado, en un mundo que estaba lejos de Dios, lejos de la búsqueda, de las escuelas, en ese entonces, desde ya laicas en su gran mayoría, o si no, católicas, justamente en el contexto de América Latina, ¿se dan cuenta? Una búsqueda constante en la pureza personal y dentro también de las iglesias, una búsqueda en este caso de mantenerse puro, que eso fue el por qué surgió el pentecostalismo. Había una desconformidad de las iglesias establecidas. En cierto grupo llevó a considerar la sociedad y el mundo como sucio, ¿cierto? Queriéndose apartar de ello. Esas son las olas más extremas, ¿cierto? De que prácticamente hacer una comunidad pentecostal, ¿no? Una comunidad y apartarse todo lo que es mundo, apartarse de la luz eléctrica, de la televisión, de la radio, ¿cierto? De los periódicos, en ese entonces, ¿cierto? Hoy en día podríamos traducirlo como sin celulares, sin televisión, sin Netflix, sin nada de ese tipo de cosas. Muy propio también del movimiento. No todos son así, pero hay líneas más duras, muy duras, ¿cierto? Que hemos tenido tal vez, particularmente yo he tenido las experiencias que son bastante duras, ¿cierto? Donde la televisión se le daba un nombre, ¿cierto? Pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo, porque en realidad es imperativo tener que en la historia de Chile, la historia del protestantismo aquí en Chile, vamos a revisarlo. Bueno, y vamos a terminar con un comentario de un sociólogo, Hans Tennessee, en 1985, respecto al movimiento pentecostal. Y esto tiene que ver, no un aspecto, ya tenemos los aspectos ya teológicos, ¿cierto? Ya nosotros tenemos una posición respecto, lo hemos estudiado, lo hemos visto desde afuera, ¿cierto? Teológicamente. Ahora vamos a verlo de esta ciencia, ¿cierto? Tan peculiar. Dice: los pentecostales contribuyen a un espectáculo común en los barrios y poblaciones populares de las ciudades y pueblos del país. Cada esquina, pequeños grupos proclaman a pleno pulmón el evangelio para después agruparse, cantando con guitarras y mandolinas y marchar juntos hacia el templo. El mensaje pentecostal es comprendido y aceptado por los humildes, y es lógico que sea así. En un estrato social que sufre mayores riesgos del alcoholismo, representa una tragedia que aniquila literalmente a miles de individuos y familias. En donde abundan los problemas hogareños, los pentecostales proclaman que la fe en Dios derrota los males físicos y que la fuerza del Espíritu Santo puede hacer que los hombres abandonen los vacíos y asuman sus responsabilidades hogareños e inicien una nueva vida. Muy peculiar, ¿cierto? Y eso es una idiosincrasia de hoy en día, ¿cierto? Que hemos visto que históricamente el movimiento pentecostal ha sido un protagonista en este siglo, en el siglo XX. Mis hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar. Seguimos ahondando en el tema. ¿Dudas, consultas, preguntas?